Me reí en la cara de mi prometido después de que lo caché poniéndome el cuerno. Mi mamá piensa que perdí la cabeza por completo. Llevaba 6 años con Beto y se suponía que nos casaríamos en 4 meses cuando todo se vino abajo. Habíamos construido toda una vida juntos, con nuestra casa, nuestro grupo de amigos compartido e incluso una cuenta bancaria conjunta para los gastos de la boda. Yo trabajaba en una agencia de marketing en el centro y Beto era entrenador personal en un gimnasio exclusivo y honestamente la pasábamos bastante bien. Mi mamá adoraba a Beto. Se la pasaba llamándolo su futuro hijo y diciéndole a todo el mundo lo afortunada que yo era por haber encontrado a alguien tan comprometido y estable. Ella ya se había comprado su vestido de madre de la novia y me enviaba artículos sobre planificación de bodas todos los días. Beto siempre fue súper atento, pasaba por mí al trabajo cuando llovía, me preparaba mis batidos de proteína cada mañana y se la vivía publicando en redes lo ansioso que estaba por casarse conmigo. Pero hace 3 semanas llegué a casa temprano porque me cancelaron una junta con un cliente y encontré a Beto en nuestra cama con Mayra, de mi oficina. No era cualquier compañera de trabajo, sino la mujer que se sentaba a mi lado todos los días y que incluso me había ayudado a escoger mi vestido de novia. Estaban tan ocupados que ni siquiera me escucharon entrar hasta que ya estaba parada en el marco de la puerta. Beto saltó tratando de cubrirse mientras Mayra agarraba su ropa y corría al baño. Y fue ahí cuando empecé a reírme. No lloraba, no gritaba. Solo una risa genuina y profunda que me salía de las entrañas y no paraba. Beto se quedó ahí parado, desnudo y confundido, preguntándome si estaba bien, y yo solo me reía más fuerte. Mayra salió del baño medio vestida y preguntó si me estaba dando un ataque de nervios, y eso me hizo reír todavía más. Me reí tanto que tuve que sentarme en el piso. Los dos se me quedaron viendo como si hubiera perdido la razón y honestamente las caras que ponían lo hacían aún más gracioso. Beto intentó explicar que no era lo que parecía, lo que me provocó otro ataque de risa porque, en serio, ¿qué otra cosa podría ser? Luego cambió su versión diciendo que fue un error y que simplemente pasó. Lo cual fue divertidísimo porque la maleta de Mayra se veía claramente en la esquina de la habitación. Después de unos 10 minutos de yo riéndome sin parar, ambos se vistieron y se fueron juntos, probablemente pensando que me había vuelto loca. Mi mamá me llamó 1 hora después porque Beto la había contactado diciendo que yo había tenido algún tipo de colapso mental y necesitaba ayuda. Ella llegó corriendo y me encontró empacando tranquilamente las cosas de Beto en cajas mientras comía comida china. Cuando le expliqué lo que había pasado, estaba horrorizada de que yo no estuviera devastada y no dejaba de preguntarme si estaba en shock. Le dije que estaba perfectamente bien y me acusó de estar en negación. El día siguiente en el trabajo fue aún mejor. Mayra reportó que estaba enferma, pero todos sabían la verdad porque Beto había intentado controlar los daños diciéndole a la gente que me había vuelto loca cuando los caché. Mis compañeros esperaban verme destruida, pero entré totalmente normal, llevé pan dulce para todos y actué como si nada hubiera pasado. Cuando me preguntaban si estaba bien, solo sonreía y decía que nunca había estado mejor. Mi jefa me llamó aparte, preocupada por mi estado mental, y le aseguré que estaba perfectamente funcional. Lo mejor de todo fue cuando Beto siguió enviando mensajes, preguntando cuándo podíamos hablar para arreglar las cosas. De verdad pensaba que todavía nos íbamos a casar. Le respondí con emojis de risa y nada más. Se presentó en mi oficina rogando discutir nuestra relación y simplemente me reí en su cara otra vez. Seguridad tuvo que escoltarlo a la salida mientras yo me despedía con la mano, todavía soltando risitas. Mi mamá organizó una intervención con mis hermanas diciendo que necesitaba terapia porque claramente estaba teniendo una crisis psicológica. Me sentaron y me dijeron que no era normal reaccionar así ante una traición. Fue entonces cuando finalmente expliqué por qué me había estado riendo. Verán. Lo que Beto no sabía era que yo había tenido dudas durante meses. Él era controlador con lo que comía. Criticaba constantemente a mis amigos y me había estado presionando para que renunciara a mi trabajo después de la boda para apoyar sus sueños de ser influencer fitness. Yo había estado estresada pensando en cómo cancelar la boda sin devastar a mi mamá, que había estado planeando esto desde que yo tenía 12 años. Entonces descubrí algo más que Beto no sabía. Saqué mi celular y abrí la aplicación del banco, girando la pantalla hacia mi mamá y mis hermanas. La cuenta compartida para la boda mostraba un saldo de 60,000 pesos cuando debería haber tenido 360,000 pesos. Deslicé la pantalla por las transacciones mostrando retiros regulares durante los últimos 4 meses, cada uno etiquetado como compra de equipo o pedidos de suplementos. La cara de mi mamá pasó de confundida a impactada mientras se inclinaba para leer las fechas y los montos. Alicia me arrebató el teléfono de la mano y comenzó a revisar los estados de cuenta, apretando la mandíbula con cada transacción. Joana miró por encima de su hombro y de hecho soltó un grito ahogado cuando vio cuánto dinero faltaba. Beto había tomado 300,000 pesos sin decirme, gastándolos en aros de luz, proteína en polvo y equipo de cámara para sus cuentas de redes sociales que apenas tenían seguidores. Mi mamá se recargó en su silla pareciendo como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Alicia empezó a caminar de un lado a otro de la sala preguntando por qué no me había dado cuenta antes, y le expliqué que Beto manejaba la mayoría de los depósitos de la cuenta de la boda ya que insistía en estar involucrado en cada decisión financiera. Me había convencido de que eso mostraba que éramos un equipo y que las parejas que manejaban el dinero juntas permanecían juntas. La ironía de esa frase mientras secretamente vaciaba nuestros ahorros me dieron ganas de reír de nuevo.
Joanna preguntó si los proveedores sabían que no podíamos pagarles, y le dije que había estado llamando a todos esa mañana para explicar la situación. La florista había sido comprensiva, pero necesitaba al menos la mitad del depósito para apartar la fecha, dinero que obviamente ya no teníamos. La coordinadora del salón había sido menos empática y amenazó con quedarse con todo el depósito si cancelábamos. Mi mamá finalmente habló preguntando si esto realmente estaba pasando, si su perfecto futuro hijo realmente le había robado a su propio fondo de bodas. Le mostré el recibo que había encontrado en la maleta del gimnasio de Beto por un equipo de cámara de 80,000 pesos comprado 2 semanas antes de que lo cachara siendo infiel. Alicia dejó de caminar y anunció que llamaría a su amigo abogado para ver qué opciones legales tenía yo para recuperar el dinero. Agarró su propio teléfono y se fue a la cocina, marcando antes de que alguien pudiera responder. Joanna sacó una libreta y empezó a anotar todos los proveedores que mencioné, pidiendo su información de contacto para ayudar a negociar planes de pago. Mi mamá simplemente se quedó ahí mirando los estados de cuenta en mi teléfono, subiendo y bajando por las transacciones como si no pudiera creer lo que veía. Podía verla repasando mentalmente cada conversación que había tenido con Beto sobre la planeación de la boda, probablemente preguntándose cómo se le pasaron todas las señales. Alicia regresó de la cocina diciendo que su amigo abogado quería copias de todo y que definitivamente tenía bases para algún tipo de acción legal. Empezó a tomar capturas de pantalla de los estados de cuenta y a pedirme que le reenviara cualquier correo o mensaje donde Beto mencionara la cuenta de la boda. Joanna llamó a la florista primero y le explicó que mi prometido se había robado el dinero de la boda, lo que hizo que la florista fuera mucho más comprensiva y estuviera dispuesta a trabajar solo con mi parte del depósito. Mi mamá levantó la vista del teléfono y dijo que había notado que Beto parecía estresado por dinero últimamente, pero asumió que eran los nervios normales de la boda. Admitió que él le había pedido un préstamo el mes pasado alegando que era para una sorpresa de mejora en la luna de miel, y ella le había dado 40,000 pesos sin decirme. La habitación se quedó completamente en silencio mientras todas procesábamos esa información. Alicia preguntó si mamá había recuperado ese dinero, y ella negó con la cabeza luciendo avergonzada. Joanna se detuvo a mitad de marcar en su llamada y preguntó ¿cómo mamá pudo haberle dado dinero a Beto sin consultarme primero? Entré al trabajo a la mañana siguiente y fui directo a la oficina de recursos humanos antes de siquiera dejar mi bolsa en mi escritorio. Carla ya estaba ahí organizando archivos y pareció sorprendida de verme tan temprano. Cerré la puerta detrás de mí y le expliqué toda la situación con Mayra y Beto, manteniendo la voz firme aunque mis manos temblaban un poco. Carla escuchó sin interrumpir, tomando notas en su computadora y asintiendo ocasionalmente. Me preguntó si me sentía cómoda siguiendo trabajando directamente al lado de Mayra, y le dije que absolutamente no. Que verla todos los días haría imposible concentrarme en mi chamba. Carla abrió una especie de organigrama en su pantalla y empezó a ver diferentes configuraciones de equipo. Mencionó que la oficina satélite al otro lado de la ciudad necesitaba a alguien con las habilidades de Mayra y que una transferencia podría ocurrir esa misma semana. Sentí que me quitaban un peso enorme de encima, sabiendo que ya no tendría que sentarme junto a ella. Carla preguntó si Beto había estado viniendo a la oficina y le conté que seguridad lo había sacado hace 2 días. Hizo otra nota y dijo que alertaría a la seguridad del edificio para no permitirle el acceso nunca más. Toda la reunión tomó tal vez 20 minutos y Carla fue tan profesional y eficiente que casi lloró del alivio. Me acompañó a mi escritorio y mencionó en voz baja que varios compañeros habían expresado preocupación por la situación, lo que significaba que la gente estaba siendo solidaria en lugar de chismosa. Le agradecí y me senté en mi computadora, notando que el escritorio de Mayra junto al mío estaba completamente vacío. Carla debió haber hecho que lo limpiara ayer porque no quedaba ni un solo artículo personal. Beto apareció en mi casa esa tarde con sus 2 padres, su mamá cargando cajas vacías y su papá luciendo extremadamente incómodo. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, y me paré en la entrada bloqueándoles el paso. Beto inmediatamente empezó a hablar de cómo necesitábamos discutir esto racionalmente, y que yo estaba exagerando por un simple error. Su mamá intentó pasar por mi lado diciendo que solo querían recoger sus pertenencias pacíficamente. Levanté la carpeta con los estados de cuenta impresos que había preparado específicamente para este momento, y se la entregué a Beto sin decir nada. Él la abrió y su cara se puso completamente blanca mientras pasaba las páginas. Su papá se inclinó para ver qué había causado esa reacción y le arrebató la carpeta de las manos a Beto. Su mamá seguía preguntando qué pasaba hasta que su papá le mostró las transacciones resaltadas que sumaban 300,000 pesos. Ella miró los papeles, luego a Beto, luego de vuelta a los papeles como si no pudiera conectar las dos cosas. Beto intentó explicar que planeaba pagarlo todo antes de la boda y que había necesitado el equipo para construir su marca. Su papá lo interrumpió preguntando si en serio le había robado a su propio fondo de bodas y Beto tartamudeó algo sobre que era un préstamo temporal. La expresión de su mamá cambió de defensiva a absolutamente horrorizada al darse cuenta de que su hijo le había estado mintiendo a todos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba sabiendo esto y le expliqué que lo descubrí el mismo día que lo caché poniéndome el cuerno. Su papá parecía que quería que se lo tragara la tierra. Beto intentó tocar mi brazo y di un paso atrás, diciéndole que no se acercara más. Sus padres empezaron a disculparse al mismo tiempo, hablando uno sobre el otro sobre cómo lo habían criado mejor que esto y que no podían creer lo que había hecho.
Su mamá dijo que pagarían cada peso que él había robado y su papá ya estaba sacando su teléfono para checar su saldo bancario. Les dije que apreciaba la oferta, pero que todo se manejaría a través de mi abogado ahora, y le entregué al papá la tarjeta de presentación de mi abogado. Beto protestó diciendo que no necesitábamos abogados, que podíamos resolver esto nosotros mismos como adultos. Su mamá de hecho lo calló y le dijo que ya había hecho suficiente daño. Su papá preguntó qué tan rápido necesitaba que me devolvieran el dinero y le dije que lo antes posible ya que tenía proveedores amenazando con quedarse con los depósitos. Ambos asintieron y su mamá anotó la información de mi abogado en su teléfono. Señalé las cajas que habían traído y dije que Beto podía empacar sus cosas ahora mientras yo observaba. Su mamá parecía querer discutir, pero su papá agarró una caja y se la dio a Beto, diciéndole que se apurara. Beto subió a nuestra recámara y yo lo seguí, parada en la puerta mientras él sacaba ropa del closet. Seguía intentando iniciar conversaciones sobre cómo podíamos arreglar nuestra relación y yo solo lo miraba fijamente sin responder. Sus padres esperaron abajo y podía escuchar a su mamá llorando. Beto llenó 4 cajas con sus cosas y las bajó una por una, cada viaje acompañado de otro intento de hablar conmigo. En su último viaje se detuvo en las escaleras y dijo que nunca quiso lastimarme. Le dije que necesitaba estar fuera del contrato de arrendamiento para fin de mes o procedería con un desalojo legal. La siguiente semana en el trabajo se sintió completamente diferente sin Mayra sentada a mi lado. Su escritorio permaneció vacío por 2 días antes de que alguien de mantenimiento viniera y se lo llevara por completo, dándome el doble de espacio. Mis compañeros empezaron a invitarme a comer casi todos los días y me di cuenta de que había estado rechazando estas invitaciones durante meses porque a Beto no le gustaba que comiera fuera sin él. Siempre decía que la comida de restaurante era demasiado insalubre y que debía llevar las comidas que él preparaba para mí. El miércoles, 3 personas de mi equipo preguntaron si quería ir por un café y dije que sí sin siquiera pensarlo. Pasamos 1 hora en la cafetería de enfrente solo hablando de cosas random que no tenían nada que ver con el trabajo o mi compromiso roto. Uno de ellos mencionó ir por unos tragos el viernes y acepté ir, recordando cómo Beto solía enojarse si salía a beber con compañeros de trabajo. Me enviaba mensajes constantemente preguntando cuándo llegaría a casa y haciendo comentarios sobre mi consumo de alcohol. El jueves fui a comer con 2 chicas de contabilidad con las que me llevaba bien antes de que Beto empezara a monitorear mis amistades. Me preguntaron cómo estaba y parecían genuinamente felices de verme más relajada. Les mencioné lo aislada que me había sentido y ambas admitieron que habían notado cómo me alejaba durante el último año. Una de ellas dijo que había querido decir algo pero no sabía cómo sacar el tema sin parecer metiche. Hicimos planes para empezar a tener citas de almuerzo regulares y sentí una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Me reuní con la organizadora de bodas el sábado por la mañana en su oficina en el centro. Ella ya se había enterado de la situación a través de la red de proveedores y tenía archivos listos con todos nuestros contratos. Esperaba sentirme triste pasando por el proceso de cancelación, pero en cambio me sentí más ligera con cada formulario que firmaba. Me explicó qué depósitos eran reembolsables y cuáles no, mostrándome el desglose en una hoja de cálculo. El salón se quedaría con la mitad de nuestro depósito, pero devolvería la otra mitad ya que estábamos cancelando con más de 90 días de anticipación. El banquetero se quedaría con todo debido a su estricta política de cancelación. La florista acordó devolver el 60% después de la llamada de Johanna explicando la situación del robo. El fotógrafo fue el más comprensivo y ofreció devolver el depósito completo menos una pequeña tarifa administrativa. Cuando todo se calculó, recuperaría alrededor del 40% de lo que yo había contribuido personalmente. La organizadora mencionó que, combinado con el pago de los padres de Beto, en realidad saldría bien financieramente. Me preguntó si estaba bien emocionalmente y le dije honestamente que me sentía aliviada más que nada. Ella sonrió y dijo que había visto muchas bodas que debieron haberse cancelado y que se alegraba de que yo lo hubiera resuelto antes de hacer un compromiso legal. Firmé los formularios finales de cancelación y salí de su oficina sintiéndome libre. Mi teléfono vibró con un mensaje de la mamá de Beto diciendo que habían transferido los 300,000 pesos completos a la cuenta de mi abogado esa mañana. Héctor me llamó a su oficina el lunes por la tarde y entré esperando alguna conversación incómoda sobre mi vida personal afectando el trabajo. En cambio, cerró la puerta y me dijo que me sentara, sacando una carpeta con el logo de un cliente importante. Me explicó que estaban expandiendo su cuenta y necesitaban a alguien para liderar el nuevo equipo del proyecto. El puesto significaría más responsabilidad, mejor paga e interacción directa con el cliente. Lo miré confundida sobre por qué me decía esto y dijo que me estaba ofreciendo el puesto. Recordé a Beto presionándome para rechazar una oportunidad similar hace 6 meses diciendo que quitaría demasiado tiempo de la planeación de la boda y nuestra futura familia. Me había convencido de que ser ambiciosa era egoísta cuando debería estar enfocándome en construir nuestra vida juntos. De hecho, había retirado mi nombre de la consideración y vi a alguien más obtener el ascenso. Héctor estaba observando mi cara y preguntó si estaba interesada. Dije que sí inmediatamente sin siquiera pensarlo. Sonrió y dijo que esperaba que lo aceptara, que yo había sido su primera opción hace meses también. Le pregunté por qué me lo ofrecía ahora y admitió que había notado que últimamente parecía más yo misma. Sacó los detalles del proyecto y comenzó a explicar el cronograma y las expectativas. El trabajo sería desafiante y requeriría algunas noches tarde, pero me sentí emocionada en lugar de estresada.
Me di cuenta de cuánto me había estado frenando para apoyar los sueños de influencer de Beto que nunca iban a suceder. Mi teléfono comenzó a vibrar constantemente esa noche con mensajes de Beto. Los mensajes habían cambiado de disculpas a enojo, acusándome de arruinar su reputación y hacer imposible que consiguiera clientes en el gimnasio. Decía que la gente estaba haciendo preguntas sobre por qué se canceló la boda y que mi versión de los hechos lo hacía quedar mal. Tomé captura de pantalla de cada mensaje y los reenvié al correo de mi abogado. Envió otro mensaje diciendo que estaba destruyendo sus perspectivas de carrera y que nunca podría construir su marca ahora. Tomé capturas de eso también. Llamó 3 veces seguidas y dejé que se fuera al buzón de voz cada vez, guardando las grabaciones donde me gritaba que yo era vengativa y cruel. Su último mensaje decía que me arrepentiría de tratarlo así y que se aseguraría de que todos supieran qué tipo de persona era yo realmente. Le envié todo a mi abogado y luego bloqueé su número por completo. El silencio después de bloquearlo se sintió increíble, como cortar una fuente de estrés constante que no había reconocido del todo. Lo bloqueé en todas las redes sociales también, sin siquiera tener curiosidad sobre lo que pudiera estar publicando. Mis hermanas llamaron para ver cómo estaba y les conté sobre el ascenso y el número bloqueado. Alicia dijo que estaba orgullosa de mí por poner límites, y Johanna mencionó que había escuchado a través de amigos en común que Beto le estaba diciendo a la gente que yo había tenido un colapso mental. Ya no me importaba qué historia estuviera contando porque la gente que importaba sabía la verdad. Mi mamá vino el martes por la noche con comida para llevar y vino, diciendo que necesitábamos hablar. Se sentó en mi sofá y admitió que había estado pensando en todo lo que pasó en las últimas semanas. Dijo que había notado que Beto era controlador con cosas pequeñas, pero se convenció a sí misma de que significaba que se preocupaba por mí. Los comentarios sobre mis elecciones de comida y mi grupo de amigos le habían parecido protectores en lugar de restrictivos. Había ignorado las veces que él me interrumpía o tomaba decisiones sin pedir mi opinión porque quería tanto que la relación funcionara. Mi mamá empezó a llorar diciendo que había estado tan enfocada en la boda que había planeado desde que yo tenía 12 años que en realidad no había prestado atención a si yo era feliz. Se disculpó por la intervención y por hacerme sentir que mi reacción a la traición estaba mal. Le dije que entendía que había estado emocionada por la boda, pero necesitaba que apoyara mis decisiones reales en lugar de la vida que había imaginado para mí. Asintió y dijo que había estado hablando con un terapeuta sobre su tendencia a priorizar las apariencias sobre la realidad. Nos sentamos ahí comiendo y hablando honestamente por primera vez en años. Me preguntó sobre el nuevo puesto en el trabajo y realmente escuchó cuando le expliqué los detalles del proyecto. Mencionó que ya había devuelto su vestido de mamá de la novia y obtenido un reembolso completo. La abracé y sentí que nuestra relación cambiaba a algo más genuino y adulto. El jueves siguiente, 3 de mis compañeros me invitaron a ir por unos tragos y dije que sí sin consultar con nadie primero. Fuimos a un bar en el centro que tenía unos nachos increíbles y margaritas baratas. Sara de contabilidad pidió una jarra para la mesa y agarré un vaso sin pensarlo 2 veces. Nadie comentó sobre lo que estaba bebiendo o cuánto. Nadie sugirió que debería comer algo más saludable que queso derretido y guacamole. Pedí una segunda margarita cuando se acabó la primera, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho eso sin que Beto hiciera algún comentario sobre calorías vacías o cómo el alcohol afectaba mi rendimiento en el ejercicio. La conversación fluyó fácilmente entre chismes de trabajo, planes de fin de semana e historias terribles de aplicaciones de citas. Jessie mencionó que yo parecía diferente últimamente, más relajada de alguna manera. Me reí y dije que me sentía como yo misma otra vez por primera vez en años. Ella asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y preguntó si quería unirme a su grupo regular de los jueves. Acepté de inmediato y sentí que ese peso se levantaba de mis hombros, uno que ni siquiera me había dado cuenta que estaba ahí. Nos quedamos hasta casi las 9 solo hablando y riendo, y conduje a casa sintiéndome genuinamente feliz en lugar de ansiosa por el humor en el que estaría Beto cuando regresara. Etienne me interceptó junto a la máquina de café el viernes por la mañana y me preguntó si tenía tiempo para ir por un café fuera de la oficina para discutir la cuenta del nuevo cliente. Revisé mi calendario y caminamos a la cafetería a 2 cuadras. Él pidió un latte complicado mientras yo pedí un café normal con crema. Nos sentamos junto a la ventana y sacó su tablet con bocetos para la campaña. Sus ideas eran creativas y consideradas. Y realmente escuchaba cuando sugería modificaciones en lugar de defender sus conceptos originales. De alguna manera, la conversación cambió del trabajo a planes de fin de semana, a restaurantes favoritos y sueños de viaje. Me contó sobre su viaje de mochilero por el sudeste asiático después de la universidad, y mencioné que quería visitar Islandia algún día. Preguntó qué me atraía de Islandia específicamente y pareció genuinamente interesado en mi respuesta sobre las auroras boreales y los paisajes volcánicos. Hablamos durante casi 1 hora antes de darnos cuenta de que ambos teníamos juntas a las que regresar. Caminando de vuelta a la oficina, mencionó que deberíamos hacer esto de nuevo alguna vez. Y sentí un aleteo en el pecho que no había experimentado en años. Era divertido sin esforzarse demasiado y respetuoso de una manera que se sentía natural en lugar de actuada. Me caché sonriendo en mi escritorio más tarde y me di cuenta de que en realidad me sentía atraída por él, lo cual se sentía tanto emocionante como aterrador. Beto empezó a enviar mensajes a nuestros amigos en común ese fin de semana diciendo que estaba en terapia y quería enmendar las cosas. 3 personas diferentes me reenviaron capturas de pantalla de sus mensajes.
Afirmaba que había estado lidiando con problemas personales y tomó decisiones terribles, pero que estaba trabajando en sí mismo ahora. Preguntó si podían ayudar a facilitar una conversación entre nosotros para poder disculparse apropiadamente. Respondí a cada amigo individualmente agradeciéndoles por avisarme, pero explicando que no tenía interés en comunicarme con Beto independientemente de su progreso en terapia. Dije que me alegraba de que estuviera recibiendo ayuda, pero que eso no cambiaba mi decisión. Cada uno de ellos respondió con mensajes de apoyo y nadie me presionó para reconsiderar. Jaime dijo que entendía completamente y que Beto había quemado ese puente él mismo. Liz mencionó que siempre había pensado que Beto era demasiado controlador de todos modos. Su respeto por mis límites, sin tratar de jugar al mediador o convencerme de que todos merecen segundas oportunidades, se sintió increíblemente validador. Bloqueé a los amigos que seguían reenviándome los mensajes de Beto, porque ya no necesitaba esas actualizaciones en mi vida. El dueño de la casa llamó el lunes diciendo que había revisado la documentación que proporcioné sobre el robo financiero y el pago de los padres de Beto. Aceptó quitar a Beto del contrato de arrendamiento con efecto inmediato y perdonar las tarifas habituales dadas las circunstancias. Le agradecí y programé el cambio de cerradura para esa misma tarde. El cerrajero llegó a las 3 y tenía llaves nuevas listas en 1 hora. Probé cada cerradura 2 veces para asegurarme de que todo funcionaba correctamente. Luego llamé a mis hermanas y les pregunté si podían venir esa noche para ayudar a reorganizar los muebles. Alicia y Johanna llegaron con vino y comida. Movimos el sofá para que diera a la ventana en lugar de a la tele. Reubicamos el librero de la recámara a la sala. Reorganizamos mi recámara completamente para que la cama quedara en una dirección diferente y la cómoda estuviera donde solía estar el escritorio de Beto. Cada cambio hacía que el espacio se sintiera más mío y menos nuestro. Colgamos cortinas nuevas que había comprado en línea y reemplacé los cojines decorativos con unos en colores que realmente me gustaban. Para las 10 de esa noche la casa se veía completamente diferente y sentí un sentido de propiedad que nunca había experimentado ni siquiera cuando Beto vivía ahí. Mis hermanas se fueron alrededor de las 11 y caminé por cada habitación apreciando cómo el espacio finalmente reflejaba mi gusto en lugar de los compromisos que había hecho para mantener la paz. El correo de Mayra llegó el martes por la mañana con el asunto «Te debo una disculpa». Lo miré fijamente por varios minutos antes de abrirlo. El mensaje era largo y detallado sobre cómo se había estado sintiendo insegura en su propia relación y tomó decisiones terribles. Explicó que Beto la había buscado y ella se había sentido halagada por la atención. Admitió que sabía que estaba mal, pero se convenció a sí misma de que no importaba porque yo parecía feliz de todos modos. Escribió que ver mi reacción le hizo darse cuenta de lo mal que había traicionado tanto nuestra amistad como nuestra relación profesional. Dijo que entendía si nunca la perdonaba y que había solicitado la transferencia ella misma porque no podía darme la cara todos los días. La disculpa parecía genuina y aprecié la honestidad sobre sus motivaciones. La leí 3 veces tratando de decidir cómo me sentía. Eventualmente cerré el correo sin responder. Perdonarla no requería reconciliación ni siquiera reconocimiento. Simplemente no la quería en mi vida nunca más, sin importar cuánto lo sintiera. El enojo que había sentido inicialmente se había desvanecido en indiferencia. Ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Archivé el correo y seguí con mi día sin darle otro pensamiento. Etienne empezó a acompañarme a comer regularmente después de esa primera reunión de café. Íbamos por sándwiches y comíamos en el patio cuando el clima lo permitía. La conversación se mantenía ligera y fácil, desde proyectos de trabajo hasta libros favoritos y recuerdos de la infancia. Él sabía sobre mi compromiso roto porque los chismes de oficina viajan rápido, pero nunca presionó por detalles. Dejaba claro que me encontraba interesante y atractiva a través de pequeños gestos como recordar cómo tomó mi café o enviarme artículos divertidos que pensaba que disfrutaría. Me encontré esperando con ansias estos almuerzos y sintiéndome decepcionada los días en que las juntas interferían. La atracción creció constantemente, pero me mantuve cautelosa, consciente de que acababa de escapar de una relación y probablemente no debería saltar a otra inmediatamente. Él parecía entender esto sin que yo tuviera que explicarlo directamente. Una tarde mencionó que esperaría el tiempo que yo necesitara porque algunas personas valían la pena la paciencia. Sonreí y apreté su mano sobre la mesa, agradecida por el espacio que me estaba dando para descubrir lo que realmente quería. Mi mamá llamó 3 semanas después de nuestra conversación honesta para decir que estaba planeando algo especial. Apareció el sábado por la mañana con mis hermanas y una cajuela llena de decoraciones. Habían organizado una fiesta de libertad en lugar de la boda que había cancelado. Había invitado a familiares y amigos cercanos para celebrar mi nuevo comienzo. Todo el asunto era ciertamente cursi, con un letrero que decía por los nuevos capítulos y cupcakes decorados con pajaritos liberándose de jaulas, pero también fue genuinamente conmovedor porque todos los que estaban ahí realmente apoyaban mi felicidad en lugar de lamentar la boda que no sucedió. Mis tías trajeron champaña y mis primas hicieron una lista de reproducción de canciones de ruptura empoderadoras. Pasamos la noche riendo, bailando y compartiendo historias sobre esquivar balas en relaciones pasadas. Varias personas mencionaron que habían tenido preocupaciones sobre Beto, pero no habían sabido cómo expresarlas. Mi mamá dio un breve discurso sobre apoyar las vidas que nuestros hijos realmente quieren en lugar de las que imaginamos para ellos. La abracé después con lágrimas en los ojos, agradecida de que finalmente me hubiera escuchado. La fiesta duró hasta casi la medianoche y me fui a la cama exhausta pero genuinamente contenta.
3 meses después de cachar a Beto con Mayra, estaba prosperando genuinamente en el trabajo. La cuenta del nuevo cliente había superado cada proyección que habíamos establecido. La campaña que había desarrollado con el equipo creativo de Etienne se había vuelto viral exactamente de la manera que esperábamos. Nuestro cliente estaba tan complacido que ya habían firmado un contrato extendido. Héctor me llamó a su oficina un miércoles por la tarde y asumí que era solo otra revisión del proyecto. En cambio, cerró la puerta y mencionó que se abriría un puesto de director senior de marketing el próximo trimestre. Dijo que estaba impresionado con mi trabajo en la cuenta y quería saber si estaría interesada en aplicar. Sentí una oleada de emoción e inmediatamente dije que sí. Él sonrió y sacó la descripción del trabajo para explicarme las responsabilidades y expectativas. El rol significaría más autonomía, un aumento significativo y la oportunidad de liderar mi propio equipo. Me di cuenta de que el plan de Beto de que yo renunciara después de la boda habría descarrilado por completo una carrera que realmente amaba. Caminando de regreso a mi escritorio me sentí agradecida por cada elección que había hecho desde esa tarde en que llegué a casa temprano y los encontré juntos. Me encontré a Beto en la cafetería cerca de mi oficina la semana siguiente. Estaba parado en la fila delante de mí luciendo exhausto y derrotado. Su ropa de gimnasio estaba gastada y había perdido la apariencia pulida que solía mantener tan cuidadosamente. Se giró y me vio, y su cara pasó por varias emociones antes de asentarse en algo parecido a la vergüenza. Se salió de la fila y preguntó si podíamos hablar un minuto. Miré mi reloj, pero accedí a 5 minutos. Nos sentamos en una mesa de la esquina y me explicó que su carrera de influencer nunca despegó porque las marcas no querían trabajar con alguien involucrado en un escándalo de infidelidad. Estaba trabajando turnos dobles en el gimnasio tratando de pagarle a sus padres el dinero que había robado. Se veía genuinamente miserable y una parte de mí sintió lástima por él. Pero principalmente sentí gratitud de haber escapado antes de atarme legalmente a sus malas decisiones y falta de integridad. Me preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo de nuevo y de hecho me reí, no cruelmente, sino con genuina diversión ante lo absurdo. Le dije que esperaba que resolviera su vida pero que yo ya había pasado página por completo. Agarré mi café y lo dejé sentado ahí viéndose más pequeño de lo que jamás lo había visto. Etienne me invitó a cenar ese viernes dejando explícitamente claro que esto era una cita en un restaurante real en lugar de nuestros habituales almuerzos de colegas. Dije que sí sin dudarlo, sintiéndome emocionada en lugar de ansiosa por la perspectiva. Fuimos a este lugar italiano en el centro con una pasta y vino increíbles. La conversación fluyó aún más fácil que de costumbre ahora que habíamos dejado la pretensión de que esto fuera pura amistad profesional. Me contó sobre su familia y sus sueños de eventualmente comenzar su propia agencia creativa. Compartí historias sobre mis hermanas y mis planes para el ascenso que estaba buscando. Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía preguntando si esto estaba bien. Asentí y le apreté la mano, dándome cuenta de que finalmente estaba lista para explorar algo nuevo con alguien que me respetaba en lugar de controlarme. Me acompañó a mi coche después y pidió permiso antes de darme un beso de buenas noches. El beso fue suave y respetuoso, y todo se sintió correcto de una manera que nunca había sido con Beto. Conduciendo a casa me caché sonriendo y me sentí genuinamente optimista sobre mi futuro por primera vez en años. Mis hermanas vinieron a un brunch el domingo siguiente y terminamos hablando durante 3 horas en la mesa de mi cocina. Alicia sirvió más café y mencionó que había querido tener esta conversación durante meses. Explicó que ella y Joanna habían notado que el comportamiento controlador de Beto empeoraba durante el último año, pero no sabían cómo sacarlo a colación sin parecer que estaban tratando de sabotear mi relación. Joanna agregó que me había visto volverme más callada y retraída en las reuniones familiares, siempre revisando mi teléfono para ver si Beto había escrito preguntando a qué hora llegaría a casa. Lo habían discutido entre ellas varias veces, pero les preocupaba que decir algo dañara nuestra relación si yo no estaba lista para escucharlo. Sentí una ola de alivio sabiendo que habían visto lo que yo había estado tratando de ignorar por tanto tiempo. Hicimos un pacto ahí mismo de ser honestas la una con la otra incluso cuando se sintiera incómodo, prometiendo hablar si alguna vez notábamos patrones preocupantes en las relaciones o vidas de las otras. La conversación cambió a temas más ligeros y pasamos el resto de la mañana riendo sobre recuerdos de la infancia y haciendo planes para un viaje de hermanas el próximo verano. Acompañándolas a la puerta después, me sentí más cerca de ellas de lo que lo había estado en años. El cheque final de los padres de Beto llegó por correo el martes con una nota escrita a mano adjunta. Su madre había escrito que estaban profundamente avergonzados del comportamiento de su hijo y agradecidos de que yo hubiera manejado todo con tanta gracia y madurez. El cheque cubría lo último del dinero robado más 40,000 pesos adicionales como intereses y disculpa. Lo deposité esa tarde e inmediatamente abrí mi laptop para investigar las vacaciones en Islandia con las que había estado soñando desde la universidad. Beto siempre había descartado la idea como demasiado cara e impráctica, insistiendo en que deberíamos ahorrar para el enganche de una casa más grande. Reservé un viaje de una semana para finales de la primavera con tours de senderismo y observación de auroras boreales, y sentí una increíble racha de emoción por hacer algo puramente para mí. La agente de viajes confirmó todo por correo y imprimí el itinerario para pegarlo en mi refri como un recordatorio diario de que mi vida finalmente era mía otra vez. 4 meses después de encontrar a Beto y Mayra en mi cama, Etienne y yo formalizamos las cosas durante una cena en su departamento. Había cocinado una cena francesa increíble que su abuela le había enseñado y pasamos la noche hablando sobre lo que queríamos de una relación.
La diferencia entre él y Beto se sentía abrumadora de la mejor manera posible. Etienne preguntó sobre mis metas profesionales y pareció genuinamente emocionado cuando mencioné querer eventualmente comenzar mi propia consultoría. Compartió sus sueños de abrir una agencia creativa y propusimos ideas sobre cómo podíamos apoyar las ambiciones del otro sin que ninguno de los dos tuviera que reducir sus planes. Nunca sugirió ni una vez que debería cambiar mi apariencia o hábitos alimenticios o grupo de amigos. Cuando mencioné sentirme nerviosa por saltar a algo nuevo tan pronto después de que terminara mi compromiso, me apretó la mano y dijo que podíamos ir al ritmo que se sintiera cómodo. Me di cuenta de que nunca me había sentido como si estuviera acomodando el ego de alguien más o caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de sus estados de humor. Todo se sentía equilibrado y respetuoso de una manera que no había experimentado antes. Héctor me llamó a su oficina el lunes siguiente por la mañana con una enorme sonrisa en su rostro. Cerró la puerta y me dijo que el puesto de director senior de marketing era mío si lo quería, junto con un aumento de sueldo del 40% y mi propio equipo de 5 personas. De hecho, tuve que sentarme porque la noticia se sentía tan surrealista después de años de Beto presionándome para renunciar y apoyar sus planes de influencer en su lugar. Mi nuevo rol comenzaría el próximo mes e incluiría liderar la estrategia para nuestras 3 cuentas de clientes más grandes. Héctor mencionó que mi trabajo en la campaña reciente había impresionado al equipo ejecutivo y me habían solicitado específicamente para el ascenso. Acepté inmediatamente y regresé flotando a mi escritorio sintiendo que todo finalmente estaba cayendo en su lugar. Mi equipo me llevó a tomar tragos de celebración después del trabajo, y me encontré rodeada de colegas que se habían convertido en amigos genuinos ahora que no me estaba aislando para evitar los celos y críticas de Beto. Compartieron historias sobre cuánto más feliz parecía en los últimos meses, y cómo mi energía había cambiado completamente desde la ruptura. Mi mamá pasó por mi casa ese miércoles por la noche con comida para llevar y comimos en mi sofá mientras veíamos reality shows malos. Durante un corte comercial mencionó que había empezado a ver a un terapeuta para trabajar en sus propios problemas con el control y las apariencias. Admitió que su obsesión con mi boda había sido más sobre cumplir sus propios sueños que apoyar lo que yo realmente quería. El terapeuta le había ayudado a reconocer patrones de su propia madre y cómo había estado repitiendo la misma presión y expectativas conmigo. Se disculpó por la intervención y por no escuchar cuando intenté expresar dudas sobre Beto durante el último año. La abracé y le dije que apreciaba su disposición a examinar su propio comportamiento y hacer cambios. Me preguntó sobre Etienne y realmente escuchó cuando describí nuestra relación sin planear inmediatamente nuestra futura boda o presionar por nietos. La conversación se sintió más auténtica que cualquiera que hubiéramos tenido en años y me fui a la cama esa noche sintiéndome agradecida por su crecimiento y nuestra relación en evolución. Mi vuelo a Islandia salió temprano un jueves por la mañana a finales de abril y pasé la semana entera haciendo senderismo por paisajes volcánicos y sumergiéndome en aguas termales. Me había inscrito en un grupo de turistas que viajaban solos y conocí a gente de 6 países diferentes que estaban explorando por su cuenta. Caminamos hacia cascadas y playas de arena negra durante el día y perseguimos las auroras boreales por la noche. Una noche me paré sola en un acantilado con vista al océano y sentí una profunda sensación de paz sobre quién era yo fuera de cualquier relación o las expectativas de cualquier otra persona. Había pasado tantos años tratando de ser lo que Beto quería o lo que mi mamá imaginaba, que había perdido contacto con mis propios deseos y sueños. La semana se sintió como mudar una piel vieja y redescubrir a la persona que había sido antes de empezar a encogerme para encajar en la visión de alguien más. Regresé a casa con cientos de fotos y una confianza que sentía hasta los huesos sobre mi independencia y futuro que nunca había experimentado antes. 6 meses después de esa tarde en que llegué a casa temprano y encontré a Beto con Mayra, estaba sentada en mi casa recién decorada mirando mi vida con genuino asombro. Mi carrera estaba prosperando con el ascenso y mi propio equipo que respetaba mi liderazgo. Etienne y yo habíamos construido esta relación sana basada en apoyo mutuo y respeto en lugar de control y sumisión. Mi mamá, mis hermanas y yo habíamos desarrollado conexiones más auténticas después de nuestras conversaciones honestas sobre límites y comunicación. Había tomado las vacaciones sola con las que había soñado durante años y regresé sintiéndome completamente segura de quién era por mi cuenta. Ese momento de risa incontrolable cuando los caché juntos no había sido un colapso como todos pensaban. Había sido el sonido del alivio y la libertad rompiendo años de dudas reprimidas y resentimiento creciente. Estaba agradecida cada día de haber confiado en mis instintos y haberme alejado de una vida que habría sofocado lentamente todo lo auténtico en mí. Beto en realidad me había hecho el favor más grande al dejarse atrapar porque me dio la salida que había tenido demasiado miedo de tomar por mí misma.